El ciclo do while es muy similar al ciclo while. La diferencia es que do while primero ejecuta una sentencia o secuencia de sentencias y se detiene cuando la expresión que está evaluando regrese a false. Es decir, mientras que la expresión regrese true, va a seguirse ejecutando. Vamos a suponer que quiero regresar el resultado de una suma, pero no sé cuántos números va a ingresar el usuario para sumar. Para eso voy a utilizar una sentencia de do while. Primero voy a pedir al usuario que ingrese números enteros. Ingresa números enteros para sumar. Le voy a indicar también que presione 0 para finalizar. Voy a declarar una variable de tipo entero, suma, y la voy a inicializar en 0. Para que el usuario pueda ingresar varios números, tengo que hacer que el código se repita. Para ello voy a colocar do aquí, voy a ingresar varios números, tengo que hacer el código que se repita. Para ello voy a colocar do, aquí voy a expresar lo que quiero que el código haga repetitivamente. Voy a declarar afuera del do el número que va a ingresar el usuario. Le voy a colocar none a sumar. Luego dentro del do voy a decir que el número a sumar va a ser igual a lo que ingrese el usuario en consola, pero lo voy a parsear. Solo he ido hasta aquí, o solo he leído hasta aquí el número que regresó el usuario. Para obtener la suma voy a hacer lo siguiente, voy a decir que suma va a ser igual a suma más el número a sumar. Finalmente aquí me marca un error debido a que la sentencia do le falta el while. Pondré el while y entonces aquí voy a colocar qué es lo que deseo que se cumpla para que la sentencia do se siga repitiendo. Voy a colocar que mientras el número a sumar sea diferente a 0, se va a repetir. Podemos leer esto de la siguiente forma. Haz leer el número, agregarlo a la suma mientras que el número a sumar sea diferente de 0. Debido a que el usuario ha ingresado un 0, podemos saber que el ciclo terminará. Es entonces cuando puedo mostrar el total de la suma. Suma es igual y voy a concatenar suma. Debo recordarles que si se declara la variable suma dentro del do, no podría hacer uno o uso de ella más adelante. Es por eso que lo declararé afuera y voy a ejecutar el código para ver qué es lo que nos va a regresar. Me pide ingresar los números, voy a colocar 1, me sigue pidiendo otro, como lo queríamos, 2, 3, y hasta que yo ingrese 0 no va a detenerse. Cuando ingresé 0 exactamente, me muestra que la suma es igual a 6, 1 más 2 más 3 es igual a 6, el ciclo de do while en este caso me ha servido para poder ingresar la cantidad de números que yo necesito hasta que ingrese el número 0.